Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están en este día, hermanos? Yo me gozo, hermanos, de una vez más a poderme conectar aquí con ustedes, hermanos, por medio de internet, hermanos, para poder traer la palabra del Señor, hermanos, en este miércoles. Amén. Nos vamos a gozar una vez más, hermanos, así que espero, hermanos, que ustedes, hermanos, abra su corazón y que deje que el Espíritu Santo sea el que ministre a su vida. Amén. Gloria a Dios. Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Espero estén bien. Que yo y mi familia, hermanos, nos encontramos bien. Gracias a Dios. Amén. Así que vamos a continuar, hermanos, en este miércoles con la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar primeramente, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así que hagámoslos todos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio y por la oportunidad, Señor, que, Señor, nos das de poder una vez más, Señor, conectarnos, Señor, aquí con mis hermanos, Señor, y podernos gozarnos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo me pongo en tus manos. Te pido que me uses, que me unjas, Señor, y que, Señor, esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que hermanos, vamos a comenzar, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, para esta tarde. Y si quiere, hermanos, puede abrir su Biblia juntamente conmigo, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 6, hermanos. Y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Amén. Así que vamos, hermanos, a leerlo todos juntos. La palabra del Señor dice así. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre el nuevo pacto, hermanos, de Dios para la iglesia. Amén. Desde el principio, hermanos, Dios planeó, hermanos, a transformar el pacto limitado o el pacto temporal, hermanos, que él había hecho, hermanos, con la antigua Israel, con sus abundantes sacrificios y sus símbolos, en un pacto, hermanos, superior, amén, con un sacrificio, hermanos, permanente por el pecado y que estuviera disponible, hermanos, para toda la humanidad. Los pactos, hermanos, de Dios, hermanos, han dado a conocer, hermanos, ciertos aspectos fundamentales, hermanos, del plan para redimir a la humanidad, hermano, de su pecado. A fin, hermanos, de que la salvación pueda ser ofrecida a todas las personas, Dios, hermanos, ha determinado que finalmente, hermano, por medio de Jesucristo, les dará a todos, hermanos, la oportunidad de entrar en su familia, amén, inmortal de hijos e hijas justos y santos. Desde el principio, hermano, de su creación, Dios ha hablado, hermanos, de este compromiso. Amén. En Juan, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 2, hermanos, allí vamos a leerlo y vamos a ver, hermanos, qué nos dice, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio, hermanos, del nuevo pacto, hermanos, en Jesucristo, cada uno de nosotros podemos alcanzar, hermano, el destino que Dios ha planeado, hermanos. Amén, para nosotros, de que seamos miembros de su familia santa e inmortal. El nuevo pacto, hermanos, es un futuro, hermanos, planeado por Dios, hermanos, para toda la humanidad, hermanos, desde hace mucho tiempo. Dios tenía esto, hermanos, desde hace mucho tiempo. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 7 al versículo 10, hermanos, ahí podemos ver, hermanos, que la palabra del Señor nos dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos, hermanos, nosotros que en Jesucristo, hermano, tenemos la redención, hermanos, mediante su sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados conforme, hermano, a las riquezas de su gracia. O sea, hermano, que Dios nos dio, hermanos, en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Por lo tanto, hermanos, como podemos ver aquí, el nuevo pacto es un mejor pacto, hermanos, que ofrece mejores promesas. Este nuevo pacto en Jesucristo. Un objetivo, hermano, fundamental, hermanos, de estas mejores promesas, hermanos, es, hermano, poner en marcha el proceso de transformar, hermanos, los corazones y las mentes de aquellos, hermanos, que respondan al llamado, hermanos, de Dios, al arrepentimiento y que se sometan a Cristo, hermanos, como su Redentor. Por medio, hermanos, de este nuevo pacto, Dios ofrece, hermanos, a ser los herederos de la herencia eterna. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si nosotros lo podemos ver, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 15, la palabra del Señor nos dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí podemos ver, hermanos, nosotros una comparación, hermanos, de los pactos. El punto número 1, hermanos, que yo quiero hablar importante, hermanos, que vamos a aprender, hermanos, ahora en esta tarde, es, hermanos, la comparación de los dos pactos, el primer punto que quiero hablar. Y en Jeremías capítulo 31, hermano, versículo 31 al 33, la palabra, miremos lo que dice aquí. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. El versículo 32 nos dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El versículo 33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Estamos aprendiendo, hermanos, algo importante, hermanos, sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Una importante distinción, hermanos, aquí que podemos ver entre el antiguo pacto y el nuevo pacto tiene que ver, ¿saben qué, hermanos? Tiene que ver en dónde es donde se escribe la ley de Dios. No sé si me entiende. Bajo el nuevo pacto, hermanos, la ley, hermanos, ha de grabarse en los corazones de aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador. O sea, el nuevo énfasis está en el arrepentimiento de corazón, hermano, que nos lleva, hermanos, al perdón de los pecados por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Ahora este pacto podemos ver que es muy diferente a como se escribió el antiguo pacto, que se escribió, hermanos, en piedra. Amén. Ahora este nuevo pacto se escribe en nuestros corazones. Los ritos, hermano, y los sacrificios del pacto del Sinaí, cuando Dios le dio el pacto, hermanos, en el monte Sinaí a Moisés, hermanos, solo podía, hermanos, este pacto recordarles, hermano,
a las personas sus faltas y sus necesidades de redención. Los ritos, hermano, no podían quitarles la culpa, borrando sus pecados. O sea, los pecados no podían ser borrados. Amén. Hebreos 10, versículo 4 dice la palabra del Señor así, hermanos. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué, hermanos, podemos ver aquí? Que si no podían ser quitados los pecados, hermanos, entonces, ¿por qué se hacían esos ritos? Pues, hermanos, la palabra del Señor, como usted sabe, nos enseña que todo era una sombra de lo que había de venir. O sea, hermanos, lo que hacía, hermanos, estos sacrificios, hermanos, y esta sangre que era derramada, hermanos, que nomás, hermano, tapaba los pecados. Pero eso tenían que hacerlo continuamente, hermanos, porque no eran borrados, sino nomás eran tapados hasta que viniera, hermanos, el sacrificio perfecto. Amén. En el nuevo pacto, que ese nuevo pacto es en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, hermano, aquí vemos que bajo el nuevo pacto, el sacrificio de Jesucristo, hermanos, borra permanentemente los pecados, hermano, de aquellos que se arrepienten y les quita, hermanos, la culpa. Hermanos, en Juan capítulo 1, el versículo 29, hermanos, la palabra del Señor dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí podemos ver, hermano, que mismo Juan, hermanos, reconoció, hermano, cuando miró a Jesucristo que venía y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no nomás lo cubre, ya lo quita, lo borra y no vuelve más ese pecado a aparecer. Cuando tú, hermano, aceptas el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y su sangre que Él derramó, hermanos, Él borró todos los pecados, hermano. La palabra del Señor dice que el acta que estaba en contra de nosotros, Cristo la clavó, amén, en la cruz del Calvario, hermanos, para que nunca más, hermano, pudiéramos ser nosotros acusados, porque Él nos limpió con su sangre, hermanos, y quedamos completamente limpios. Qué tremendo, hermanos, qué privilegio tenemos nosotros en estar, hermano, viviendo, hermanos, en el nuevo pacto. Estar viviendo nosotros, hermano, en el tiempo de la gracia, hermanos, donde dice su palabra que nosotros somos salvos, hermano, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, por gracia, un don inmerecido, hermano, lo que Dios nos dio en Cristo Jesús, que nosotros no merecíamos, hermano. Pero por ese grande amor, hermano, que Dios tuvo para con nosotros, Él envió a su Hijo unigénito, hermano, para que pagara el precio en la cruz del Calvario. Y Él ha sellado, hermano, ese nuevo pacto con su sangre para darle valor a ese pacto. Y nos ha librado y nos ha limpiado, hermanos, de todo pecado. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por el privilegio que nos ha tocado, hermano, de vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios, yo estoy excitado, hermano, yo no sé usted. El punto número 2 que podemos ver aquí, hermano, es que también una relación personal, hermano, con nuestro nuevo sumo sacerdote. O sea, ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote. Hermanos, si tenemos, hermanos, un nuevo sumo sacerdote y tenemos una relación personal con él. Hebreos, hermano, capítulo 7, versículo 22 al 24, hermanos. La palabra del Señor nos dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no se puede quitar, porque permanece para siempre. Él no muere, Él es eterno para siempre, por lo cual su sacerdocio es inmutable, no se puede cambiar, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Hebreos 7, hermanos, nos explica, hermanos, otro cambio, hermanos, del nuevo pacto, hermanos, con respecto al pacto, hermanos, del Sinaí. Bajo el pacto, hermanos, del Sinaí, hermanos, el sumo sacerdote fue un ser humano físico de la tribu de Leví, que servía en el tabernáculo, hermanos, en el templo hasta su muerte. Sin embargo, hermano, Jesús, nacido de la tribu de Judá, wow, ahora es nuestro sumo sacerdote perpetuo, sirviendo en los cielos con acceso directo a Dios. Tenemos, hermano, este sumo sacerdote, hermanos, amén, permanente y para siempre. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Él intercede por nosotros, hermanos. Amén. Que tenemos un sacerdote inmutable y que Él vive para siempre, hermanos. Y Él, amén, tiene, hermanos, misericordia de nosotros, amén. Gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, el punto principal, hermanos, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, hermanos, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, hermanos, que levantó el Señor y no el hombre. Y ahora este tabernáculo, hermanos, no lo levantó el hombre, lo levantó el Señor. Amén. A diferencia, hermanos, del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto, Jesucristo, hermano, como nuestro sumo sacerdote, puede ayudar, hermano, personalmente a cada persona que es llamada por Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Hebreos capítulo 8 y versículo 11. Miren lo que nos dice, hermano, la palabra del Señor ahí. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora, hermanos, la ley de Dios, hermano, el nuevo pacto, hermano, se ha escrito, hermano, en nuestros corazones y está en nuestras mentes, hermanos. Y aquí por eso dice que ninguno enseñará a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Wow, por medio del Espíritu Santo, hermanos, tenemos, hermano, esta tremenda ventaja, hermanos, del nuevo pacto, hermanos, que no existía en el pacto Sinaí, hermano, en el que solo había, hermano, un sumo sacerdote físico. A pesar de que Jesús, hermano, es divino e inmortal, Él puede identificarse, hermanos, personalmente, hermanos, con nuestras debilidades, con nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque Él lo experimentó en su propia carne. Él vino, hermanos, a este mundo y Él murió, hermano, por nuestros pecados. Él sufrió lo que nosotros podemos sufrir. Él experimentó todas las cosas. Por eso Él se puede compadecer de nosotros, porque Él pasó, hermano, lo que nosotros estamos pasando o lo que podemos pasar. Hebreos capítulo 2, hermano, versículo 17 al 18, hermanos. La palabra del Señor, hermano, nos dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Hermano, qué tremendo privilegio tenemos en Cristo Jesús, hermano. Qué privilegio tenemos, hermano, de vivir, hermano, en el nuevo pacto, hermanos. En el pacto de la gracia, hermanos, donde mismo Jesucristo dice que fue tentado y que Él es poderoso para socorrer, o sea, para ayudar a aquellos que son tentados, porque Él también fue tentado, hermanos. Como sumo sacerdote, hermano, nuestro Señor Jesús, hermano, Él está dispuesto, Él está deseoso de ayudar, hermano, a los cristianos en su lucha, hermanos, para vencer, hermanos, el pecado. Él nos ayuda a vencer el pecado, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al versículo 16, hermanos. La palabra del Señor nos dice también, hermanos, allí. Amén. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, hermano, Jesús fue tentado en todo, dice. La única diferencia, hermano, que Él era sin pecado. Esa es la diferencia, pero en lo demás, hermano, Jesús fue tentado, como puede ser tentado cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Acerquémonos pues, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, hermanos. Él dice que nos acerquemos confiadamente al trono de ¿qué dice? De la gracia, no al trono para ser juzgados, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por gracia sois salvos, dice la palabra, y no por obras. Amén, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, qué privilegio tenemos nosotros, hermano, vivir en el nuevo pacto. El pacto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, con la iglesia. Ya, hermanos, en este nuevo pacto ya no se necesitan los ritos simbólicos, hermanos, que se hacían antes. En Hebreos 8:13 dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Está entendiendo? Lo leemos una vez más. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tremendo, hermanos. El sistema, hermanos, de adoración, basado, hermanos, en el templo, hermanos, que encontramos nosotros en el antiguo pacto, hermanos, quiero decirle que esos sacrificios, esos ritos, hermanos, terminaron, hermanos, el año 70 después de Cristo. Al permitir Dios, hermano, que el general Tito con su ejército romano, hermano, destruyeran completamente el templo judío y el sistema del sacerdocio. Tal como se predijo, tal como Jesús mismo lo predijo, donde dijo: no quedará piedra sobre piedra. Dios terminó el sistema, hermano, de adoración del pacto del Sinaí, hermano, donde se hacían toda clase de ritos simbólicos, hermanos. Cuando nosotros entendemos, hermano, la palabra simbólico, sabemos que está hablando de algo que iba o que va a venir más adelante, o sea, era un símbolo de lo que estaba atrás a otra cosa que va a venir adelante. Aquí el escritor, hermano, a los hebreos nos dice que en el antiguo pacto era de naturaleza temporal y el nuevo pacto es de naturaleza eterna. El pacto de Dios en Cristo Jesús para la iglesia es eterna, hermanos.
Gloria a Dios. El punto número 4 que quiero hablar aquí, hermano, quiero hablar sobre cómo nos explica, hermanos, los hebreos, el libro de los hebreos, estos aspectos temporales. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15, dice, hermano, la palabra del Señor así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nos redimió, hermanos. ¿Por qué dice que nos redimió, hermanos? Amén, de las transgresiones que había en el primer pacto. El primer pacto, hermanos, era solamente para enseñar, hermano. Enseñar el pecado del hombre, enseñar que necesitaba un Salvador, hermano. Y ese Salvador iba a venir, hermanos. Y ahora a nosotros nos tocó que vino y vivimos en la era, hermanos, del nuevo pacto. Gloria a Dios. Estos aspectos, hermano, temporales del pacto del monte Sinaí, solo estaban vigentes, hermanos, hasta el momento que todo lo que simbolizaba, hermano, fuera cumplido por nuestro Señor Jesucristo. El ministerio, hermano, o servicio del tabernáculo y del templo, hermanos, bajo el pacto del Sinaí, hermanos, solo era simbólico y temporal. En contraste, el ministerio espiritual de Jesucristo hace, hermanos, posible una herencia eterna. ¿Sabe por qué? Porque ofrece eterna redención a aquellos cuyos corazones son transformados por el Espíritu de Dios, hermanos. El nuevo pacto. Quiero hablarte, hermano, de otras ventajas del nuevo pacto en el que estamos. En 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 6, la palabra del Señor nos dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Qué estamos mirando aquí, hermanos? Cuando dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si usted nota, aquí está hablando de los dos pactos. Aquí está hablando del pacto, hermano, que se escribió con letra. Amén. Note aquí que ese pacto dice que se escribió con letra, dice, mata. Pero el pacto que se escribió por el Espíritu en nuestros corazones, dice que ese pacto vivifica. Wow, ¿había entendido usted esto, hermano? Una vez más, dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué letra está hablando?
Aquí no está hablando de que nosotros sepamos la Biblia y estudiemos la Biblia, de que estudiemos tanto la palabra del Señor, amén, que la letra nos va a matar. No, hermanos, aquí habla de la ley de Moisés, de la ley que fue escrita, hermanos, con letra. Gloria a Dios, hermano. Entendamos claramente eso, hermano. Pablo, hermanos, también explicó, hermanos, que algunos aspectos de las escrituras necesariamente tendrían que ser aplicados, no de la letra, sino del espíritu. ¿Qué quiso decir, hermano, con esto? ¿En qué consiste, hermanos, la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley? ¿Y en qué condiciones se aplica esta distinción, hermano? ¡Wow! Aquí lo pudimos mirar, ¿verdad? ¿En qué? En cambio, hermano, el sacerdocio nos da el punto de partida para entender, hermano, esta diferencia. Al convertirse, hermano, en nuestro sumo sacerdote permanente, Jesucristo reemplazó el sacerdocio, hermano, de la descendencia de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, dice, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, hermano, es de otra tribu, la cual nadie sirvió en el altar, hermano, porque manifiesto, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo vino y viene de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, hermano, tocante al sacerdocio. Y esto es, hermano, aún más manifiesto, si a semejanza, dice, y a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto como fue profetizado, hermanos. Wow, en Salmos capítulo 110 y versículo 4, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Gloria a Dios, hermanos. Qué privilegio, hermano, tenemos nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos, hermano, a todas estas cosas, hermano, vamos a ser unos cristianos diferentes, vamos a ser unos cristianos victoriosos, hermano, y vamos a saber, hermano, que Dios nos salvó, hermano, por gracia, que somos salvos por gracia y no por obra para que nadie se gloríe, hermano, sino por amor. Amén, por amor. Amén. Dios envió a Jesucristo. Amén. Y Él murió por nosotros, hermano. Amén. Y hizo un nuevo pacto. ¿Y sabe que ese pacto lo firmó con su sangre? Amén. Porque cuando lo roció con su sangre, le dio autoridad a ese pacto. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que en esta tarde de este miércoles, hermano, usted, hermanos, se haya gozado, hermano, con este mensaje y que sepa, hermanos, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que sí hay una diferencia y una diferencia grande, hermanos. Amén. Que ahora nosotros somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Yo me gozo el haber podido traerles este mensaje y que este mensaje, hermanos, sea de bendición, hermanos, para cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar, hermano, como siempre lo hacemos, hermano, por las necesidades de cada uno, hermano. Si hay enfermos, si hay personas que están enfermas, hermano, ponga al Señor esa necesidad ahorita, hermanos, y vamos a orar todos juntos, ya sea de enfermedad, cualquier necesidad. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que podamos ponerla por obra en nuestras vidas.
Señor, también te pido por las necesidades de cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Si hay alguna persona, alguien, Señor, que está escuchando este mensaje, que está enfermo, Señor, tú extiende tu mano poderosa, Señor, y tú levántalo, tú sánalo, restáuralo y fortalécelo en el nombre de Jesucristo. También, Señor, te pido por cualquier otra necesidad, Señor, que estén poniendo delante de ti, según tu voluntad, Señor, tu obra, Señor. Y tú, Señor, bendice, Señor, a cada uno, Señor, de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, estoy por despedirme, hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos, de haber podido estar aquí una vez más con ustedes y poderme gozar, hermanos, junto con ustedes con este mensaje, hermanos, y vamos a seguir adelante, amén. Recuerda, hermanos, que vivimos en el nuevo pacto, donde la palabra del Señor dice, hermano, que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, amén.